vamos a ver el último video acerca de electrónica básica que tiene que ver con los circuitos en serie y paralelo. Un circuito en serie, primero que nada. Los elementos en serie es la unión de dos elementos a través de al menos una de sus terminales sin que exista un tercer elemento en ese mismo punto. Algo como con lo que lo pueden relacionar es que los elementos están como agarrados de la mano, pero no puede haber un tercer elemento también en eso. Entonces es como en este caso, que vemos que aquí está una terminal de este resistor conectado a otra terminal de este resistor, están conectados entre sí y no hay ni un otro elemento conectado. Entonces así es, eso es un circuito en serie. Dice, todos los elementos que se encuentran en serie contienen la misma corriente y las resistencias equivalentes se obtiene con la suma de resistencias, que ahorita vamos a ver un poquito más cómo es eso. Entonces, como podemos apreciar, es la corriente, como dijimos anteriormente, la corriente en un circuito en serie es la misma en todo el circuito. Entonces, aquí sabemos que IVAT se llama, es la misma que la corriente I1, aunque esté después de cierto elemento, y la misma que la corriente I2 y la misma que la corriente I3. ¿Por qué? Porque todo el circuito está en serie. El voltaje no necesariamente es igual en cada elemento. El voltaje se calcula con la ley de Ohm. Entonces, dependiendo del voltaje que hay aquí, de la corriente, de la resistencia, es el voltaje que va a haber. Entonces, no sé, si por ejemplo hubiera 10 ohms de resistencia y 1 ampere de corriente, el voltaje sería 10 volts. Pero acá, si fuera 20 ohms, como la corriente sigue siendo 1, pero la resistencia 20, entonces aquí el voltaje va a ser 20. Entonces cambia, depende. ¿Qué es lo que dice aquí? Que es la corriente por la R1 es igual a la corriente 1 por R1, porque la corriente es igual, pero lo que cambia es la resistencia. Y las resistencias actúan como una sola resistencia equivalente de valor R equivalente igual a R1 más R2 más R3, que es lo que podemos apreciar aquí, que todas estas, o sea, todos estos valores, como están todos en serie, se puede considerar como una sola resistencia equivalente de un valor de la suma de esas resistencias. Ahora, el circuito del paralelo. Los elementos en paralelo es la unión de dos elementos a través de ambas terminales del elemento. Como lo pueden decir, es como si estuvieran abrazados, porque están de las dos terminales. Como pueden apreciar aquí, por ejemplo, estas dos resistencias están en paralelo, porque tanto esta terminal está conectada con esta terminal y esta terminal con esta. No importa que haya otro elemento, aquí no tiene que estar, puede haber 3, 4, 5 elementos. Mientras las dos terminales estén conectadas, estos elementos van a estar en paralelo. Y pues bueno, de eso, los elementos que se encuentran en paralelo tienen el mismo voltaje y la resistencia de equivalente se obtiene como el recíproco de la suma de recíprocos, que igual lo vamos a ver un poquito más adelante. Y como vemos, el voltaje es igual en cada uno de los elementos del circuito. Entonces podemos ver que el voltaje aquí, la fuente, es igual al voltaje 1 porque está en paralelo. Esta terminal está conectada a esta y esta a esta. Entonces están en paralelo, el voltaje es igual. Igual con el voltaje 2, igual con el voltaje 3. Todos los voltajes aquí son iguales. Aquí lo que cambia es la corriente, que al igual que el voltaje en un circuito en serie, no necesariamente es igual. Depende igual de la ley de Ohm y más específico de la resistencia. Porque sabemos que la corriente, según la ley de Ohm, es igual al voltaje entre la resistencia. Entonces, el voltaje que hay aquí, que es el mismo que hay acá, que hay acá, que hay acá, pero la resistencia no necesariamente es igual. Esta puede ser de 5 ohms, esta puede ser de 10, esta puede ser de 15. Entonces, depende del valor de resistencia que haya, es el valor de corriente que va a haber en cada elemento en paralelo. Y por último, las resistencias actúan como una sola resistencia equivalente de un valor R equivalente, que es 1 entre la suma de los recíprocos, que cada recíproco es 1 entre el valor, más 1 entre el valor, más 1 entre el valor, que es como se ve aquí. En este caso sería 1 entre 1 más R1 más 1 entre R2 más 1 entre R3. Esto sería todo de los circuitos en serie y paralelo. Espero les haya servido mucho estos videos y que puedan seguir aprendiendo mucho acerca del electrónica.